simplemente decir que desde la Escuela de Ingeniería, de la Escuela Politécnica, en concreto de los 4 somos 3 grupos que provenimos de la Escuela de Ingeniería de esta universidad y que nos dedicamos de alguna forma, las cosas que hacemos también están dirigidas al sector e-health y al sector de la ingeniería biomédica. En concreto, nuestro grupo, que es un grupo de reconocimiento de patrones y de analítica de datos, tenemos experiencia en lo que es la detección y estimación cuantitativa de trastornos neuromotores a través de biomarcadores. Ahora comentaré fundamentalmente 2 biomarcadores, como son todo lo que es el proceso neuromotor de escritura y de escritura online, es decir, de escritura sobre dispositivos de captura, y también lo que es la dinámica facial como forma también de biomarcador para detección de determinados procesos que pueden ser patológicos. Nosotros provenimos de un sector como es el sector seguridad. Estas tecnologías las empleamos también en el ámbito de la seguridad, de la autenticación, del reconocimiento de usuarios, etcétera, pero la aplicación en el ámbito e-health pues es importante. Y quiero agradecer a la gente senior de mi grupo, como son Aitami Morales, Julián Fierrez, Rubén Vera Rodríguez. Bueno, aquí tenemos el primer biomarcador que comentaba, que es la escritura online. Cuando decimos online, reitero que es cuando estamos escribiendo sobre un dispositivo que nos permite capturarla en el momento de la acción. Cualquier pantalla, cualquier tableta de adquisición digitalizadora, cualquier incluso móvil, ¿vale? Nos permite capturar, digitalizarla, extraer características, modelar y finalmente, una vez que modelamos, podemos obtener determinadas conclusiones de qué está sucediendo en este proceso desde el punto de vista neuromotor. Fijaros que esta es una de las pruebas típicas que a los enfermos de Parkinson se les plantea para detectar cuál es su evolución desde el punto de vista de la degeneración neuromotora, y que nosotros básicamente lo que hacemos es podemos implementar este tipo de pruebas en este tipo de dispositivos y medir de forma cuantitativa, no solo cualitativa, por evaluación de un experto humano, sino de forma cuantitativa qué es lo que está sucediendo ahí. Aquí tenemos en la parte de extracción de características, se puede hacer como vector de características. En escritura podemos definir más de 100 parámetros que podríamos extraer de una secuencia como la que hemos visto anteriormente, pero también podemos extraer, y esto es muy importante, en escritura online podemos extraer secuencias, series temporales, secuencias que en el tiempo describen ese proceso. Nuestro grupo ha sido muy incisivo en la descripción de estas secuencias, y la producción científica y el reconocimiento a nivel global que tiene el impacto de nuestra investigación en este campo, pues como decía, en el ámbito de la seguridad ha sido sobradamente demostrado, y en el ámbito de e-health pues el impacto que tiene también es muy importante. Aquí tenemos, por ejemplo, una de esas series, que es la velocidad vertical. Describimos esa velocidad vertical a lo largo del tiempo, en las muestras temporales. Aquí vemos, por ejemplo, esto es un mero ejemplo, un usuario de control y lo que sería una descripción normalizada desde el punto de vista de la salud, de la patología, de este proceso neuromotor que describe el parámetro velocidad vertical. Y aquí tenemos abajo, por ejemplo, el mismo ejemplo para un enfermo grado 19 de Parkinson. Como vemos, evidentemente los patrones son muy distintos y se puede cuantificar cuál es, digamos, incluso el nivel de la patología que tenemos en ese momento. Y aquí tenemos, finalmente, en este mismo ejemplo, caracterizando a lo largo del tiempo, son sesiones temporales, sesiones en las que al enfermo se le somete a este tipo de monitorización basado en el biomarcador escritura, se le va sometiendo y en un determinado momento podemos medir la distancia que tiene el patrón que está generando en ese momento
en una distribución de enfermos, digamos, de enfermos y de sanos. Y por tanto podemos medir cómo me estoy comportando en ese universo de enfermos y de sanos. Y efectivamente con esa medida de comportamiento, en un momento dado, lo que vemos es que para este tipo de enfermedad y para este paciente en concreto, efectivamente se dispara de forma abierta y de forma cuantificable lo que es su patología neuromotora, que nos indica que la enfermedad pues está, digamos, avanzando fuertemente. Este es un primer ejemplo con el biomarcador escritura, un segundo ejemplo con el biomarcador dinámica facial, en la que podemos visualizar, aquí tenemos a Itami Morales, que está aquí, que es uno de nuestros investigadores, no es un enfermo, es sano, Dios mediante. Lo que estamos viendo es la posibilidad que tenemos de medir, por ejemplo, variables como la frecuencia de parpadeo, o el porcentaje de movimiento sacádico, o la dilatación de pupila, o los temblores faciales en los diversos ámbitos de la cabeza, que nos permiten, fijaros que aquí tenemos un ejemplo en el que estamos mirando ese tipo de cosas, y cómo podemos ver si una determinada persona tiene un comportamiento normal o tiene un comportamiento alterado. Aprovecho para decir que obviamente, como se ve aquí, esto tiene muchísimas posibilidades en otros ámbitos, porque podemos detectar, por ejemplo, nivel de estrés de determinadas personas que están delante de un monitor, delante de una cámara, sentimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en concreto, en el caso que nos ocupa, en el que estamos detectando patologías, pues evidentemente podemos medir niveles de estrés y de emoción, pero también digamos, estados físicos y fisiológicos que indican patologías transitorias o permanentes, o pueden indicar evolución de una determinada patología. Y finalmente, todos estos dos biomarcadores los podemos combinar con otros canales de adquisición, como podría ser el canal habla, el canal voz, en el que nos puede dar patologías transitorias permanentes y nos puede también indicar emociones, estrés y demás, con sensores de bajo coste que nos miden señales cerebrales. Aquí tenemos un ejemplo de un sensor de muy bajo coste que puede suplir aparataje muy específico y costoso para medir cosas iniciales e incipientes en un canal de ondas cerebrales, o evidentemente todos los canales, smartwatches y demás, que nos permiten, o incluso pulseras o dispositivos wearables, que nos permiten obtener canales de información adicionales a los biomarcadores de los que hemos estado hablando. Incluso, y en esto nosotros tenemos mucha experiencia, en otros sectores con este tipo de tecnología, podemos visualizar cuál es el comportamiento desde el punto de vista neuromotor, de la dinámica del movimiento de la persona y del paciente sobre dispositivos electrónicos. Es decir, con procesos de poniendo, digamos, tareas en las que el usuario tenga que hacer zoom, tenga que hacer sweeping, tenga que pinchar y demás. Es decir, usando todas las, digamos, la potencialidad que tenemos en smartphones, en tablets y demás, podemos también estar monitorizando estado y, digamos, dinámica neuromotora. Integrando toda esta información con los biomarcadores anteriores, podemos generar, aquí lo que vemos es como un sistema de estas características, multicanal y multimodal, en el que tenemos múltiples fuentes de información entrando en el sistema, pueden generar salidas únicas desde el punto de vista de la caracterización, detección temprana, desde el punto de vista de la evolución de determinadas patologías que cursan con influencia sobre el sistema neuromotor de las partes del cuerpo. Y entonces, integrando esto, podemos incluso generar de forma automatizada o de forma asistida a los expertos sanitarios, a los médicos, podemos generar informes de todo esto. Aquí veis las diversas entradas con los canales, y aquí veis un ejemplo de cómo todos esos canales pueden estarnos dando información online que nos permite tomar decisiones, prescribir, detectar, en un momento dado saber. Fijaros también el impacto que todo esto puede tener sobre
la monitorización de pacientes y la asistencia a nivel doméstico. Es decir, yo puedo estar monitorizando pacientes que no están hospitalizados y puedo en todo momento tomar decisiones online importantes para el seguimiento de la enfermedad. Bueno, y esto era todo. Muchas gracias.